hay una condición de posibilidad de las cosas, y esa condición de posibilidad es, por ejemplo, el espacio, ¿no? Sí, de hecho, es el espacio y el tiempo. Esas condiciones están afuera o dentro de nosotros. Bueno, Hesiodo sí lo piensa, tal vez de manera objetiva, ¿no? Como algo que está allí afuera. Pero ya, digamos que el giro kantiano, que se puede entender como una especie de giro copernicano, ¿no? Porque cambia la posición, ¿no? Antes creíamos que lo que existía estaba fuera de nosotros, ahora tenemos que pensar que para que algo, digamos, para que podamos decir que algo exista, es porque nosotros lo hemos intuido. O sea, porque hace parte de nuestro conocimiento. Y no solo eso, sino que las condiciones para que eso que existe esté ahí, también están en nuestro entendimiento. Muchas gracias por la pregunta, Víctor. De hecho, la reflexión queda abierta, ¿no? A varias posibilidades, pero en Kant sí creería que la determinación del tiempo como condición de posibilidad que está en el sujeto implica que el registro se lleva en la vida, ¿sí? Y que la muerte se experimenta como una forma de conocimiento mientras se pueda experimentar en la vida, es decir, como la muerte de alguien más, como la muerte de un ser querido, como la representación de la no existencia, ¿no? ¿Cómo nos representamos eso? Pero en la muerte propia no habría posibilidad de conocer ese más allá, sin embargo, no significa que no exista, sino que haría parte de esa cosa en sí que finalmente no podemos conocer nunca, ¿no? Señor. ¿Qué pasaría, digamos, según Bueno, lo listo, listo. que hemos entendido acá, qué pasaría si hay una muerte del alma? O sea, muerte de todas las experiencias que hemos tenido. ¿Qué pasaría si hay como un reinicio de ese hecho que hemos vivido durante toda la vida? O sea, si se reinicia todo, si, no sé, por algún golpe o X de motivo. Con amnesia. Exacto, sí, ¿qué pasaría ahí? Alzheimer, ¿no? Porque es interesante también pensar cómo esas enfermedades actúan, pues, bajo esta postura, ¿no? Y cómo también sucede la vida bajo esta misma postura. Sí, 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 sí. De hecho, lo que limita algunas enfermedades es justamente la percepción del tiempo, la amnesia. No sé si ustedes han visto una película que ya es vieja, ¿no? Sí, yo siempre la recomiendo. Memento, amnesia, ¿no? ¿Cómo se experimentaría la vida si usted no tiene la noción del tiempo, el largo tiempo, ¿no? Si usted no puede tener memoria de mediano o de largo plazo, ¿cómo experimentaría el mundo, ¿no? Y entonces es un constante volver a empezar, ¿no? Un constante reinicio, ¿no? ¿Sí? De hecho, en la película, pues el tipo se tatúa para poder tener un registro, porque no lo puedo tener acá, ¿sí? No hay anamnesis, diría Platón, ¿sí? No hay anamnesis, ¿sí? Sino que hay pura hipomnesis, o sea, registros externos, ¿no? Que son los libros, ¿no? Registros externos. Solamente podría, con registros externos, hacerme un registro de mí mismo y tener una historia de vida, ¿sí? El tiempo, de hecho, determina la historia de vida y determina mi identidad, porque la identidad de uno la hace con esa historia, ¿sí? Eso suena curioso, digamos, llevándolo al plano de lo que es la historia para nosotros. Digamos que vivimos en este tiempo, pero que, por ejemplo, a veces estudiamos lo que ya ha pasado. Entonces, lo que nos ayuda son los registros y los archivos, digamos, escritos, para no solo llevar una forma de reconocimiento de las épocas pasadas, sino también una de lo interno. Perfecto. Ajá. Sí, exacto. Y ese registro del interno es lo que usted decía ahorita, ¿no? O sea, ¿cómo hay autoconciencia? Pues porque hay tiempo. Y porque el tiempo no está afuera, sino que es un registro interno, ¿sí? Es justamente por eso. Bien, muchas gracias, Víctor. Voy a decirlo, muy buena ponencia. Creo que hay una excelente exposición que nos llevó punto por punto a cada uno de esos, digamos que momentos de esta estética trascendental. Algunas cuestiones que me gustaría que tomáramos en cuenta. Quisiera antes confirmar para los que están virtual que se puede ver el texto, ¿sí? ¿Sí se puede ver? Sí, sí, señor. PDF, listo. Bueno,
cosas, digamos, que me parece que son importantes y tal vez no aparecieron dentro de la ponencia. Primero, Kant genera dos tipos de exposición, una metafísica y otra trascendental. Bueno, en la trascendental mirar un poco ese concepto, ¿no? De lo trascendental. Una metafísica y otra trascendental. ¿Qué dice respecto de la exposición como tal? ¿Qué es la exposición? ¿No? Entiendo por exposición la representación distinta, aunque no detallada, de lo que pertenece a un concepto, ¿no? La exposición hacia afuera, ¿sí? Distinta, pero no detallada, ¿no? De lo que le pertenece a un concepto. Y con esa distinta, entonces, sin duda es que pues uno tiene que buscar otros recursos para poder explicar, ¿no? Esto, ¿no? Ir hacia afuera o poner a jugar el concepto justamente para poder entender qué es el concepto, ¿sí? ¿Sí? Ese justamente es el sentido de exposición. Entonces, hay dos tipos de exposición. La exposición metafísica, que está totalmente relacionada con ese concepto o forma en cuanto a priori. ¿Sí? Bueno, pues, metafísica, ¿no? Más allá de lo físico, ¿sí? ¿Qué sería entonces aquello que está más allá de lo físico, más allá de la pura experiencia? Pues aquello que está a priori. Y a priori quiere decir que está como condición de posibilidad de cualquier otro tipo de conocimiento, como condición de posibilidad de la misma experiencia. No es la experiencia, pero hace posible la experiencia, ¿no? ¿Sí? Condición de posibilidad de esa misma experiencia, a priori. Y en ese sentido, de esa exposición metafísica, pues Kant reconoce que hay, ya lo decían ya se decía en la ponencia, algo así como 4 líneas, ¿no? 4 líneas para exponer. 1, 2, 3 y 4. Esta exposición metafísica del espacio, ¿no? El espacio. Metafísica del espacio, ¿no? Primero, el espacio no es un concepto empírico. No es un concepto empírico, ¿sí? Ese es el primero, dice. No es un concepto empírico que haya sido extraído de experiencias externas. ¿No? Bueno, vamos a jugar un poco con esto, vamos a, digamos que, a tratar de que algunos de ustedes, incluso de los que no han hablado mucho, me den una noción, una concepción. Yo creo que es muy importante comprometernos un poco con la obra, ¿no? ¿Qué significa eso? De que el espacio no es un concepto empírico que haya sido extraído de experiencias externas. Bueno, por ejemplo, Neresai, ¿qué piensa? ¿Por qué el espacio no es un concepto empírico que haya sido extraído de experiencias externas? ¿Por qué cree? Porque es condición de posibilidad precisamente para lo que está, para lo empírico, para lo que está externo. Perfecto. Sí, ahí está, digamos, una muy buena definición de esto, ¿no? Y, no es que accedamos al espacio porque tenemos experiencias, sino más bien que las experiencias son posibles porque hay espacio, ¿sí? Bien, creo que eso se entiende. El segundo.
El espacio no es una representación a priori necesaria que sirve de fundamento a todas las intuiciones externas. Un poco más. El espacio es una representación, El espacio es una representación a priori necesaria que sirve de fundamento de todas las intuiciones externas, ¿no? Fundamento de intuiciones externas. Y representación a priori. Listo. Si se vuelve un poco repetitivo, no importa, lo repetimos, lo importante es entenderlo. ¿Está bien? Entonces, por ejemplo, les puedo ver todos. Por ejemplo, Kevin, ¿qué puede significar eso? Representación a priori que sirve de fundamento a las intuiciones externas. No, profesor. Creo que así. Ahora sí. Apenas empiezo a escucharlo, Kevin. Hace rato estaba abierto. Ahora sí. El 2. El espacio es una representación a priori necesaria que sirve de fundamento de todas las intuiciones externas. Esto, o sea, a lo que se hace referencia es a cómo estas representaciones, o sea, estas representaciones vienen a partir de estas intuiciones externas. O sea, ¿cómo explicarlo? O sea, como el observador observando el objeto y no el objeto observado por... No, perdí. Fundamento, ¿no? Como base, ¿no? Base. O sea, profesor, ¿Sí? La pregunta es, ¿cuál es el fundamento de las intuiciones externas? ¿O por qué el espacio, más bien, es fundamento de las intuiciones externas? ¿En qué sentido se podría afirmar esto? Porque es considerado una condición de posibilidad de los fenómenos. Ok. Ajá. Y, perfecto. Sí. No como una determinación dependiente de ellos. Sí, señor. Sí, de hecho acá está, ¿no? Sí, ahí lo dice. Y dice, no como una determinación dependiente de ellos, y es una representación a priori que necesariamente sirve de fundamento de los fenómenos externos. Perfecto. Listo, entonces, sí, mire, ya lo hemos dicho varias veces. Gracias, Kevin. Condición de posibilidad. Representación a priori, ¿no? Condición de posibilidad. Recordemos que ya en las clases anteriores habíamos dicho, no es que esté antes, no lo pensemos como antes, porque antes significaría que el proceso es sucesivo, ¿no? O sea, como que primero intuyo el espacio y luego los objetos. Eso no ocurre, ¿no? No. El proceso es simultáneo, o sea, esto todo está pasando a la vez, ¿sí? Pero no hay objetos sin espacio. Por eso es que es una representación a priori, porque es condición de posibilidad de todas las demás representaciones. Y a la vez es fundamento de cualquier intuición. ¿Sí? Cualquiera puede hacer el ejercicio. Intuya algo. Piense en algo. Piénselo sin espacio. ¿Es posible? No. ¿Sí? Espacio sin objetos. Sí. Espacio sin objetos, tal vez, ¿no? Sí, podría. Como la mente. Sí. ¿Cómo piensa usted el vacío? ¿Sí? Algo negro. Incluso para representarlo, claro, saca la silla, saca todo. Sí. Sí, espacio.
El puro espacio tal vez uno se lo imagina como negro, ¿no? Sí, extenso, puro espacio, ¿no? O cuando uno ve el mar, que se ve el azul del cielo y el mar, una inmensidad gigante que es lo mismo. Exacto, sí. Eso es, sí, espacio. Pero no nos podemos representar un objeto sin espacio. Eso es imposible. De hecho, la representación misma del objeto ya implica que hay un espacio donde está el objeto, ¿sí? Siempre. Entonces, por eso es un fundamento, es el fundamento de cualquier intuición que podamos hacer. Muy bien, segundo. El tercero dice, el espacio no es un concepto discursivo, y esta tal vez sea una de las más complejas, pero también de las más interesantes, ¿no? ¿Sí? No es un concepto discursivo. Bien, y es así, de manera voluntaria. ¿Quién quiere pensarlo? ¿Qué significa eso? De que no sea un concepto discursivo, ¿sí? Lo habíamos hablado, ¿no? Que era como, el concepto discursivo era comprender cómo funciona. Y uno pues no sabe cómo funciona el espacio hasta que pues ya no sé, como que lo experimenta. O sea, uno no sabe de antemano, el espacio tiene una definición, esto es, que uno tiene que vivirlo para hacerlo. Sí, ahí hay algo, o sea, no se requiere una definición como tal para experimentar el espacio. Más bien, ninguna experiencia es posible sin espacio, ¿sí? Y cualquier definición que yo haga de algo dentro del espacio, por ejemplo, de la mesa, de la silla, de la pantalla, etcétera, solamente la puedo hacer porque he experimentado de antemano el espacio. De hecho, es tal esa experiencia que es una experiencia que está en todo tipo de experiencias, incluso en los sueños. Cuando uno sueña no puede soñar sin espacio, ¿sí? Independientemente de dónde esté posicionado el observador en el sueño. Hay sueños que uno los sueña como estando allí, ¿no? Pero hay otros sueños donde uno se sueña como testigo, ¿no? Como el que está testiguando algo. Pero ninguno de esos sueños, sin importar dónde se ponga el observador, ocurren sin espacio, ¿sí? O sea, cualquier tipo de experiencia es solo posible por el espacio. Y eso querría decir también que de todo lo que yo experimento puedo tener conocimiento porque hago conceptos de aquello que experimento, ¿sí? Y puedo definir cosas a partir de ello. Pero el espacio es la base como intuición y no como concepto. Pero hay algo más en eso que lo voy a leer. Dice, el espacio no es un concepto discursivo, como se suele decir, universal de relaciones de las cosas en general. De relaciones de las cosas en general. Sino una intuición pura. Entonces, ¿qué es lo que lo hace diferente? Pues que él no es un concepto discursivo, sino que más bien es una intuición pura. Es una intuición pura. Pues en primer lugar, uno puede representarse solo un único espacio, y cuando se habla de muchos espacios, se entiende que se entiende por ellos solo partes de uno y el mismo espacio único. De eso ya habíamos hablado antes. En estas partes tampoco pueden proceder al espacio, y estas partes, perdón, tampoco pueden preceder, o sea, estar antes, al espacio único omniabarcador, ¿sí? Siempre estamos experimentando un único espacio y una multiplicidad de espacios en ese espacio. Por ejemplo, estamos acá en el salón y fíjense que esta experiencia es interesante, ¿no? ¿Cuántos espacios hay detrás de cada uno de los, digamos que, de ustedes que aparecen aquí como usuarios, ¿no? Sí, y aparecen en ese recuadro. ¿Cuántos espacios hay? ¿Cuántos espacios? Muchos, ¿no? Cada uno en su estudio, en su cuarto, donde esté, ¿sí? Es un espacio. Pero esos espacios siempre los experimentamos como dentro de un solo espacio, ¿sí? De hecho, aquí mismo tenemos este espacio, el pasillo es otro espacio, allá es otro espacio, ¿sí? Pero todos dentro del mismo espacio. Es como en ese mismo espacio único,
omniabarcador, como si fueran elementos de él, a partir de los cuales fuese posible la comparación de él, sino que solo en él pueden ser pensadas. Él es esencialmente único, lo múltiple en él, y por tanto, también el concepto universal de espacios en general se basa simplemente en limitaciones. De aquí se sigue que, con respecto a él, una intuición a priori, que no es empírica, sirve de fundamento de todos los conceptos de él. Así, todos los principios geométricos, por ejemplo, que en un triángulo dos lados sumados son mayores que el tercero, nunca se deducen de los conceptos universales de línea y de triángulo, sino de la intuición, y ello a priori, con certeza apodíptica. Ese último ejemplo me parece que es un ejemplo notable para entender un poco incluso lo que significa que la matemática y la geometría, por más de que no tiene como tal, no necesita de conocimiento a posteriori, o sea, no necesita como tal de experiencias físicas para generar sus conceptos, sí desarrolla conocimiento sintético. Y podría decir, bueno, si es matemática y no se ocupa de lo a posteriori, pues no podría generar conocimiento sintético porque se ocupa de sí misma, ¿cierto? Pero lo cierto es que, por ejemplo, en el ejemplo del triángulo, dos lados de un triángulo sumados siempre suman más que el que falta, que el restante. ¿Cómo se llega a ese conocimiento? Como regla general. No se llega estudiando, por ejemplo, la línea, ¿no? O la línea recta, ¿sí? No se llega estudiando los conceptos universales del mismo triángulo, ¿sí? Sus ángulos, la solución de un triángulo rectángulo como tal, ¿no? ¿Sí? No. Digamos que la trigonometría necesitaría de algo más que el estudio de las propiedades de los objetos que ella misma estudia para llegar a ese tipo de conclusión. Y si usted se fija bien, para llegar a esa conclusión solamente se necesita una intuición. O sea, usted en la mente como que dibuja el triángulo y se da cuenta de que si suma dos lados, el tercero siempre será menor que la suma de esos dos primeros, ¿no? Sí, como que se requiere de una intuición. ¿Y esa intuición qué necesitó de antemano, como a priori? El espacio, ¿sí? Es como la base, ¿no? No es un concepto discursivo, pero sí es la base de todos los conceptos discursivos. Usted quiere estudiar el triángulo o la línea, solamente los puede estudiar porque a la base de ellos está el espacio. Sin espacio no se pueden estudiar, de hecho porque no existen esas formas sin el espacio. El espacio, como se dice en las anteriores, es condición de posibilidad, no un concepto discursivo. No surge digamos que, de estudiar las propiedades de objetos geométricos, por más matemáticos que sean, ¿sí? Sino que los objetos geométricos son posibles en sí mismos porque existe el espacio. O sea que no es un concepto discursivo, pero sí intuitivo a priori. No surge de una especulación, no surge del estudio como tal de las propiedades de los objetos, sino que está a la base de todos los objetos. Es fundamento de ellos, ¿sí? Es una intuición a priori que hace posible todas las demás, ¿sí? El ejemplo que hemos dicho siempre, ¿no? O sea, imagínese algo, imagínese el espacio solo, tal vez se puede imaginar, imagínese algo sin espacio, no se puede imaginar, ¿sí? Está a la base. Es intuitivo. El cuarto dice, el espacio es representado como una cantidad infinita dada. ¿Sí? Es representado como una cantidad
infinita dada. Entonces, dice en ese sentido, el espacio es representado como una cantidad infinita dada. Ahora bien, todo concepto se debe pensar como una representación que está contenida en una multitud infinita de diferentes representaciones posibles y que por tanto las contiene a estas bajo sí, pero ningún concepto como tal puede ser pensado como si contuviese en sí una multitud infinita de representaciones. Y sin embargo, así es pensado el espacio, pues todas las partes del espacio hasta el infinito son simultáneas. Por tanto, la representación originaria de espacio es intuición a priori y no concepto. Y con eso, digamos que vuelve otra vez sobre esta parte, no es concepto, ¿sí? Definitivamente no es concepto. ¿Y por qué no es concepto? Porque ningún concepto contiene bajo su definición una cantidad infinita de representaciones, ¿sí? El único que podría contener esa cantidad infinita de representaciones es justamente el espacio, que no sería un concepto discursivo, sino más bien una intuición a priori, ¿sí? No hay posibilidad de que haya un concepto que contenga una cantidad infinita de representaciones, ¿sí? Por más amplio que sea ese concepto. El espacio, podríamos decir, ese concepto es el espacio. Bueno, sí, pero ya sabemos que no es un concepto discursivo al que llegamos a través de conocer sus propiedades, por ejemplo, sino más bien está a la base de cualquier otro concepto y está a la base de cualquier representación, ¿sí? Por lo tanto, lo único que podría ser entendido como una cantidad infinita dada es el espacio. Es lo único que podría ser entendido como una cantidad infinita dada. Podríamos hacer el examen. ¿Cuál otro concepto puede tener en sí mismo una cantidad infinita dada de representaciones? Y creería que no. O sea, tal vez en el ejemplo que dimos ahorita, el caos, ¿sí? Pero el caos mismo sería entendido allí como espacio. Además, el caos, como caos, sí podría ser determinado. A pesar de que sea caos, a pesar de que sea desorden, podríamos determinarlo conceptualmente, definirlo discursivamente. Lo que experimentamos a diario no es caos siempre. Y entonces no sería lo que contiene todas las representaciones, contendría una forma de las representaciones, que es la forma caótica, ¿no? Desordenada. Pero lo que experimentamos a diario no es caos. De hecho, lo que experimentamos a diario es más bien orden, ¿sí? Habrán momentos caóticos, pero lo que experimentamos a diario es más bien orden. ¿Qué podría contener tanto el caos como el orden? El espacio, exacto, ¿sí? O sea, aún si pudiéramos llegar a un concepto como caos, que aparentemente tiene también una cantidad infinita de representaciones, podríamos decir que a la base de ese concepto está el espacio, como una intuición a priori. Incluso la nada puede ser pensada como espacio. Sí, sí. Sí, bueno, es otro concepto muy interesante. La nada y el todo. Sí. La nada y lo ente, ¿no? El ser y la nada. Sí. Bueno, no me voy a meter por ahí. No, definitivamente no. Sí. Listo. Bueno, entonces tenemos acá una exposición metafísica. ¿Qué es lo que la hace metafísica? Bueno, pues que lo que se va a exponer es lo que está a priori como condición de posibilidad de cualquier otra cosa, ¿sí? Es algo a lo que no accedemos a posteriori en la experiencia. De hecho, es condición de posibilidad de cualquier experiencia. Entonces es totalmente a priori. Exposición metafísica. A esta exposición metafísica, voy a borrar, a esta exposición metafísica, Kant le suma
una exposición trascendental. Exposición trascendental. Y entonces lo primero que va a decir es qué entiende por exposición trascendental, ¿no? Y dice lo siguiente: entiendo por exposición trascendental la explicación de un concepto como principio a partir del cual puede ser entendida la posibilidad de otros conocimientos sintéticos a priori. Ojo con eso. El hecho de que una exposición metafísica me lleve justamente a lo a priori, aquello que no puedo encontrar en la experiencia, no significa de suyo que se exponga algo en términos trascendentales, ¿sí? Lo que hace que una exposición sea trascendental, lo que hace que podamos entrar, digamos que al terreno de lo trascendental, es justamente que eso que conocemos, trascendental, lo que conocemos a través de la exposición debe ser principio de conocimiento sintético. ¿Sí? Es el principio o posibilidad, ¿sí?, de otros conocimientos, principio de conocimiento sintético a priori. Eso lo que querría decir es que es posible, ¿sí?, o sería posible tal vez, encontrar conceptos o formas, ¿no? Es posible, que es posible. ¿Sí? Se encuentren conceptos o formas que, si bien fueran a priori, no sean la condición para otros conocimientos sintéticos o para conocimientos sintéticos como tal, ¿sí? No se den como condición. El sentido de lo trascendental lo que implica es que el espacio es un principio que hace posible otros tipos de conocimientos sintéticos y especialmente a priori. No es que los a posteriori no, es que los a posteriori siempre son sintéticos y sería imposible pues que un principio que sea condición de conocimiento sintético a priori no lo sea también de conocimiento sintético a posteriori, ¿sí? Ahora tendríamos que afirmar algo también, y es que todo conocimiento a posteriori es sintético. Todo conocimiento a posteriori es sintético. Mientras que a priori hay conocimiento analítico que parte del mismo concepto y despliega, digamos, que las características del concepto mismo, y hay conocimiento sintético que hace que cosas que no están dentro del concepto puedan, digamos, que integrarse al conocimiento de este. Pero lo que hace trascendental la exposición es justamente eso, ¿no? Entonces vamos a entender cómo es que el espacio es un principio de conocimiento sintético a priori. Eso es lo que lo hace trascendental, ¿no? Que sea ese principio, que sea esto, ¿no? Porque el espacio, y yo creo que a más de uno de ustedes pues dirá pues obvio, ¿no? Obvio, sin él no hay otros conocimientos. Entonces sin duda es principio de otros conocimientos sintéticos. Para este propósito, dice Kant, se requiere, 1, que tales conocimientos procedan efectivamente del concepto dado, y 2, que esos conocimientos sean posibles bajo la presuposición de una manera dada de explicar ese concepto. Dos cosas, ¿no? Dos cosas. Una primera que tendríamos que decir que tiene que ver con el origen, ¿sí? Y otra segunda que tiene que ver con la explicación. Eso quiere decir que, de un lado, lo que implica es que ese principio
se pone como base, como fundamento, como origen de otros conocimientos, ¿no? ¿Sí? De otros conocimientos sintéticos. Pensemos en la geometría, ¿no? ¿Sí? No hay geometría sin espacio. O sea que el espacio es un principio que hace posible ese conocimiento sintético a priori, ¿sí? Y como en el ejemplo anterior del triángulo, o como en el ejemplo que dio Víctor de la suma, ¿sí? 2 más 3 igual a 5, el 5 no hace parte, no surge de analizar el 2, ni de analizar el 3. El 5 es algo más, es un conocimiento sintético, ¿sí? Es algo más. En el caso de ese ejemplo, tiene que ver con el tiempo, ¿no? Pero en el caso del triángulo, tiene que ver con el espacio, ¿sí? El hecho de saber, por ejemplo, que la suma de dos lados del triángulo es mayor al lado que falta, es un conocimiento sintético a priori. ¿Qué lo hizo posible? El espacio. Sin espacio no habría ese conocimiento. O sea que es origen de conocimiento sintético a priori. Se pone como una especie de fundamento, origen, ¿no? Es como la base. Y ese es el primero, ¿no? Que tales conocimientos procedan efectivamente, ¿no? Procedan, como si fuera el origen, ¿no? Procedan de este conocimiento. Sí. De este principio, este conocimiento trascendental. Y el otro que tiene que ver con la explicación, y vamos a entenderla más bien en la explicación misma, ¿sí? De hecho, Kant va a decir, bueno, pues, justamente esa explicación es la que da cuenta de que es así. Vamos acá. Entonces dice, la geometría es una ciencia que determina sintéticamente y sin embargo a priori las propiedades del espacio. ¿Qué debe ser la representación del espacio y para que sea posible ¿qué debe ser la representación del espacio para que sea posible tal conocimiento de él? Él debe ser originariamente intuición, pues de un mero concepto no se pueden extraer proposiciones que vayan más allá del concepto, lo cual, empero, ocurre en la geometría. Entonces, ¿qué debe ser? Ya lo hemos dicho varias veces, el espacio no es un concepto discursivo, el espacio es una intuición pura, ¿sí? De hecho, una intuición pura a priori que hace posible todas las demás intuiciones, ¿sí? Eso quiere decir que como no es un concepto discursivo, es el origen, como origen intuitivo, ¿no? Es la posibilidad, ¿no? Es el origen, ¿no? Bueno, el ejemplo de la geometría, que está, quien quiera volver, ¿no? En la parte 5 de la introducción, ahí hay unos ejemplos de la geometría y de la matemática, ¿sí? Pero esta intuición debe encontrarse en nosotros a priori. Sin duda, vuelve sobre algo que debe ser muy, pero muy claro en Kant. Está en nosotros a priori. Es decir, antes de toda percepción de un objeto y por tanto debe ser intuición pura, no empírica. Entonces, ¿sí es principio de conocimiento sintético a priori? Claro que sí, porque es la base, ¿no? Es la intuición que hace posible otro conocimiento, ¿sí? Y esa intuición está en nosotros como sujetos. No está allá afuera, sino que hace posible, de hecho, experimentar un afuera. La experiencia del afuera solamente es posible porque está el espacio como intuición básica o intuición elemental o como intuición a priori, ¿sí? Es eso lo que hace posible, de hecho, experimentar el afuera. Es decir, antes de toda percepción de un objeto y por tanto debe ser intuición pura, no empírica. Pues las proposiciones geométricas son todas apodícticas, o sea, necesarias, ¿no? O sea, deben estar concatenadas en una suerte de causalidad necesaria, ¿no? La única forma de que haya una ciencia como tal es la necesidad, ¿no? Y las proposiciones geométricas son intrínsecamente necesarias unas con otras, ¿sí? Están enlazadas, ¿no? En la ciencia de su necesidad.
Por ejemplo, el espacio tiene solo 3 dimensiones, pero tales proposiciones no pueden ser juicios empíricos o juicios de experiencia, ni pueden ser deducidas de estos. El hecho de que hayan 3 dimensiones en el espacio, el hecho de que yo experimente el espacio como alto, ancho, profundidad, el hecho de que se experimente así, por ejemplo, la perspectiva del espacio, no es algo que se deduce de una experiencia. De hecho, la experiencia es la que se muestra de manera, digamos que básica, ¿sí? Así. Si no se muestra así, entonces vuelvo otra vez a lo que había dicho antes, ¿no? Entonces hay algo raro, ¿no? ¿Sí? Algo está mal, ¿sí? Algo está mal. De hecho, si a uno le pasa eso, seguramente va a decir, no, estoy como enfermando, algo me está pasando, ¿sí? ¿Qué pasa, no? La experiencia espacial es así, justamente. Y no es porque de ella es de donde salga ese conocimiento, de la experiencia como tal, sino más bien porque la experiencia se me entrega de esa manera. Todo lo que yo pueda conocer se me entrega dentro de una experiencia que está dada en 3 dimensiones, ¿sí? Dada como una experiencia del espacio en 3 dimensiones. Entonces, vuelvo a decirlo, no es un concepto, es la forma misma de los fenómenos, ¿sí? Es la forma misma de toda experiencia, es la forma misma de todo fenómeno, ¿sí? No sería un concepto. Ahora bien, ¿cómo puede estar en la mente una intuición externa que precede a los objetos, que precede a los objetos mismos y en la cual puede ser determinado a priori el concepto de estos últimos? Manifiestamente, no de otra manera, sino en la medida en que ella tiene su sede meramente en el sujeto, como la constitución formal de este. Mire, ella tiene su sede en el sujeto, como la constitución formal de este, merced a la cual es afectado por objetos, recibiendo por ello una representación inmediata de ellos, es decir, una intuición. Por tanto, solo como forma del sentido externo en general, ¿no? Yo creo que esto ya empieza a hacerse más claro, ¿cierto? Esto de que ella está en el sujeto, de que finalmente lo que hace que un conocimiento sea objetivo, lo que hace, por ejemplo, que nosotros que estamos aquí presencial, podamos decir, allí hay una mesa, no es el hecho de que ese objeto esté ahí fuera, o sea, no es eso como tal, sino el hecho de que nosotros somos afectados de alguna manera por ese objeto, materia, ¿sí? Percepción, y que esa manera en que somos afectados siempre termina siendo algo así como traducida, ¿no? ¿Sí? Como reglada, ¿sí? Por las mismas condiciones y las mismas reglas que nos permiten conocer a todos. Es decir, lo que tenemos en común que hace posible la objetividad no está en los objetos, sino está en la forma en que nosotros intuimos los objetos, ¿sí? Eso es lo que hace que hayan conocimientos objetivos. Por consiguiente, solo nuestra explicación hace comprensible la posibilidad de la geometría como conocimiento sintético a priori. Entonces, ahí está la segunda condición, la explicación, ¿no? Entonces, no es solamente el origen, ¿sí? Sino que para que haya una exposición trascendental, se tienen que cumplir 2 condiciones. La primera es que ese concepto que se expone sea principio de conocimiento sintético a priori, es decir, que sea el principio de cualquier otro conocimiento a priori y a posteriori. Digamos que debe estar claro que todo conocimiento a posteriori es sintético, ¿sí? No tiene otra forma, ¿sí? Es sintético, todo conocimiento a posteriori. Pongamos a priori y a posteriori, aunque no lo puso Kant. Sin duda, es condición de posibilidad, ¿no? De todo conocimiento. Acá le interesa esto, ¿no? Que no se quede solamente en el concepto de algo, sino que pueda, porque analítico es despliego el concepto en sus propias propiedades, ¿sí? En sus propias características. Sintético es
le doy al concepto una propiedad que no precisamente está dentro de él, ¿sí? Y entonces encuentro un conocimiento nuevo. Eso es lo que lo hace sintético. Y entonces, sin duda, el espacio en esa exposición trascendental es origen, condición de posibilidad de todo conocimiento, ¿sí? Sintético. Pero de otro lado, lo que hace que esta exposición sea trascendental es que pueda haber una explicación que me diga por qué ese concepto o esa forma pura es condición de posibilidad de todo conocimiento. Y eso justamente es lo que hace Kant hasta acá, ¿no? Explicar ese por qué, ¿sí? Ese por qué. Vamos a ver con algunas conclusiones. No, voy a hacer un salto porque si no, no alcanzamos a ver tiempo. Entonces, la segunda parte de la estética trascendental es la exposición metafísica del tiempo. ¿Qué es lo que hace que la exposición sea metafísica? ¿A qué se refiere con metafísico? ¿Qué sería lo metafísico? ¿Por qué exposición metafísica? Bueno, ya lo dije, pero veamos por qué, ¿no? ¿Sí? ¿Qué es lo que la hace metafísica? ¿Señor? Que sea a priori, ¿sí? Entonces, vamos a explicar el tiempo. Es una exposición metafísica, y es metafísica porque lo que vamos a ver sin duda es un concepto a priori. Entonces tenemos algo parecido. Exposición trascendental, ¿no? Exposición metafísica. Tenemos algo parecido. Ahora con el tiempo. Uno no es un concepto empírico. O sea, no es un concepto que surja de la experiencia. Bueno, vamos otra vez a preguntar. John, dígame por qué. ¿Por qué no sería un concepto empírico el tiempo? No es, digamos, extraído de externo, de las experiencias. Perfecto, sí. O sea, tenemos experiencias externas, pero esas experiencias externas no contienen la sucesión, por ejemplo. ¿Sí? Lo que hacemos es experimentar sucesos, ¿no? Experimentar situaciones, ¿no? Experimentamos este momento. Si no tuviéramos tiempo, como en el ejemplo de la película, ¿no? Si no tuviéramos esa noción del tiempo, lo viviríamos como algo completamente nuevo. Y no tendríamos la posibilidad de relacionarlo con otras experiencias parecidas. Ni siquiera en el sentido de ya he estado en un salón, ¿no? Y eso sería muy extraño, porque todas las cosas aparecerían como algo completamente nuevo en cada momento. No ¿sí? podría haber experiencia, ¿no? No podría haber experiencia o conocimiento. Bueno, sí. Sí. O sea, la experiencia tal vez podría ser dada, ¿sí? Se abre la experiencia, pero sería muy parecida, si definitivamente no tenemos noción de tiempo, sería muy parecida al recién nacido. Adriana, sí. Ya Sí. como algo dado y ya cambia.
De hecho, sabemos que tenemos memoria como tal, por ahí después de los 4 o 5 años más o menos, empieza a desarrollarse una memoria como tal. Y entonces uno pensaría que el recién nacido lo que está haciendo es unas primeras intuiciones muy vagas, ¿sí? Pero sobre todo una experiencia de sensación constante, ¿no? Donde todo casi que aparece como nuevo. Claro, el hecho de reconocer a su mamá ya es tiempo, ¿sí? El hecho de que pueda reconocer a su mamá y que pueda saber que su voz es diferente a las otras, o que, por ejemplo, el niño llora, ¿no? No está la mamá y de pronto entra y le habla, o simplemente saluda y él se calma. Quiere decir que ya hay un registro, ¿sí? Ya está reconociendo a alguien en el tiempo, ¿sí? Ese registro es justamente ese concepto de tiempo. Como usted decía, no es algo externo, no es algo que nos venga dado por la experiencia, sino más bien es donde se organiza toda experiencia que llega desde afuera, ¿sí? Por lo tanto, no es un concepto empírico, definitivamente. Sí, tengo una pregunta. Kant también plantea no sé, una nueva definición de la memoria, o la acomoda a su estructura, o simplemente lo da por hecho. No, sí, sin duda la memoria está en una total relación con el tiempo, ¿no? Es un proceso, no sé, para definirlo, los términos antiguos, es un proceso de anamnesis. No, pero, o sea, Kant habla algo sobre eso, o sea, lo relaciona o simplemente lo da por hecho. No lo menciona, Tal vez no se mencione de manera explícita como tal, pero constantemente se vuelve sobre él, ¿no? El hecho de que se hable de que el alma así se percibe, ¿no? O así, o de esa manera es que ella tiene registros de sí, ¿sí? Lo que significa sin duda es que es la memoria, ¿no? O sea, la única posibilidad de que tengamos memoria es justamente por el tiempo. Ahora, cuando lleguemos a la parte de la síntesis, ¿sí? Y sobre todo en la síntesis de la imaginación, que está la primera, que es como la síntesis de la aprehensión, que es donde llega la materia a nosotros, pero en esa síntesis de la imaginación que todo se ordena y que todo aparece como semejante a algo que ya ha pasado, ¿no? Y justamente por eso entonces toma forma, allí sin duda hay una conexión que está más allá del tiempo, o digamos que es un perfeccionamiento del tiempo, por decirlo de alguna manera, que estaría muy en relación con la memoria como tal, ¿no? El poder tener una memoria, el poder volver sobre ciertos sucesos, o sobre todo el poder, en la medida en que vamos teniendo experiencias, a partir de esas experiencias, poder evaluar nuevas experiencias, ¿sí? Como pues nosotros, por ejemplo, llegamos acá a la universidad y nada nos parece extraño, todo es familiar, ¿no? ¿Sí? Y aun cuando, no sé, después del paro, aquí hay cosas distintas y lo que sea, pues todo de alguna manera es familiar, ¿sí? La construcción de un edificio es algo que ya hemos experimentado, o los salones, por más de que cambien, es algo que ya hemos experimentado. Entonces, sin duda hay una relación entre espacio y memoria que es digamos que totalmente clara, ¿no? ¿Sí? Entre tiempo y memoria, perdón, de tiempo y memoria, ¿sí? Que es como la capacidad de llevar ese registro justamente. Muy bien. Entonces, no es empírico, ¿sí? Dice acá, solo si se la presupone, se puede representar que algo sea en uno y al mismo tiempo, a la vez, o en diferentes tiempos, o sea, sucesivamente. Y es que, digamos que el tiempo se experimenta como una especie de línea, ¿no? Que siempre tiende hacia adelante, ¿no? Y podríamos decir, por ejemplo, no, pues estamos acá, digamos que estuviéramos acá. Este es el punto desde donde vamos a analizar la cuestión. Y todos estos sucesos están organizados en la forma de una sucesión. Sucesivos, ¿sí?
la forma de una sucesión. Pero si este es el tiempo presente, ese presente se experimenta siempre como simultáneo. La forma en que el tiempo se organiza en nosotros es como una sucesión, ¿no? Que siempre está en la misma dimensión. Ya había hablado de esa línea, ¿no? Sí, siempre está en la misma dimensión. Entonces, no sé, ayer, antes de ayer, hace un año, etcétera, ¿sí? Así. Nunca lo ordenamos de otra manera, ¿sí? Si aquí nací, nacimiento, y aquí, no sé, aquí entré a la universidad. Yo no diría que es algo que sí les puede pasar a los niños, por ejemplo, cuando intentan describir, ¿no? ¿Sí? Ayer pasó esto cuando pasó hace un año, cuando pasó hace mucho. Eso cuando dicen, yo mañana fui. Sí. Exacto, ¿sí? Es esa. De hecho, pero finalmente, o sea, terminamos organizando todo en ese tiempo, ¿sí? Y ese tiempo da la apariencia de ser, o mejor dicho, es objetivo, ¿sí? Es objetivo en la medida en que esos sucesos se pueden organizar en la sucesión que es, ¿no? En esa sucesión. Claro, cuando somos muy niños, eso nos cuesta, ¿no? Ahí cuesta, de hecho, para el niño saber qué es hoy, qué es mañana o qué es ayer, por ejemplo, ¿sí? Cuesta. Pero en la medida en que se desarrolla ya esa noción temporal, pues no podemos desprendernos de esa forma en que organizamos los sucesos, ¿sí? Nadie podría decir algo así como, la semana pasada nací y hace un año entré a la universidad, ¿sí? De hecho, extraño, ¿no? ¿Sí? Algo anda mal en usted, ¿sí? Es como eso, ¿sí? La forma en que organizamos siempre es la misma, como sucesión o como simultaneidad, ¿sí? De hecho, el presente siempre lo experimentamos como simultáneo. Esta clase tiene algo interesante, en el sentido de que tenemos espacios diferentes, ¿no? Espacios diferentes, pero simultáneos, ¿sí? Ustedes, por ejemplo, los que están virtual, pues estarán en su casa o donde estén o en alguna parte de la universidad diferente a esta. Y entonces, ese espacio es distinto, pero a la vez es simultáneo. El presente es simultáneo, ¿sí? Y es la forma en que organizamos todos los eventos. ¿Dónde está el tiempo? Sin duda está en el sujeto y no está afuera, ¿sí? No está afuera. Muy bien. 2. El tiempo es una representación necesaria que sirve de fundamento de todas las intuiciones. Miren que esto es muy de esa interpretación o exposición metafísica, ¿no? Y es que el tiempo se pone acá como fundamento de las demás intuiciones. Fundamento. Como el espacio. De las intuiciones. Fundamento de las... con respecto a los fenómenos en general, se puede suprimir el tiempo mismo, aunque muy bien se puede sacar del tiempo los fenómenos. Bueno, con respecto a los fenómenos en general, no se puede suprimir el tiempo mismo, aunque muy bien se puede sacar del tiempo los fenómenos. Por consiguiente, bueno, ¿por qué esa segunda parte? ¿Qué significa esto? ¿No? Que se puede muy bien. Pues por la misma esa sucesión que hay, al entender el tiempo y cómo funciona, se puede sacar de las experiencias en ese tiempo los fenómenos que ocurrieron, ¿no? Sí, se puede entender de esa manera. O también se puede entender de otro lado que el fenómeno mismo, ¿sí? El fenómeno mismo es lo que está en el tiempo, pero yo podría hacer abstracción de los fenómenos y finalmente comprender que para que hayan fenómenos debe haber tiempo. Es decir,
¿Cómo puedo tener un conocimiento de que estoy dentro de un salón si no es porque he experimentado antes este concepto de salón, ¿no? Sí, exacto, sí. Y yo podría hacer abstracción del fenómeno como tal y quedarme con el tiempo y con la sucesión y comprender que esa sucesión es la que me permite tener experiencias familiares, por ejemplo, ¿no? O sea, como cuando uno se encuentra nuevamente a la misma persona hace mucho tiempo que no la había visto, y entonces uno se la encuentra y entonces automáticamente como que llega ese recuerdo, ¿no? Ese recuerdo. Y aparece en la sucesión, o sea, hace un año, hace 2 años, hace 5 años, ¿sí? Que no nos veíamos. ¿Qué es lo que hace que yo pueda recordarlo si no es el tiempo, ¿sí? Si no es la posibilidad de organizar todos los sucesos dentro del tiempo, ¿sí? Entonces, si yo hago abstracción de los fenómenos, pues lo que me queda justamente es el tiempo como la posibilidad de organizarlos, ¿sí? Como la posibilidad, de hecho, de que sean, o de que se conviertan en algo conocido, ¿no? Algo conocido. Bueno, es algo que tiene que ver un poco con las matemáticas y sobre todo con la aritmética. En esta necesidad a priori se funda también la posibilidad de principios apodícticos acerca de las relaciones del tiempo o axiomas del tiempo en general. Este tiene solo una dimensión, ya lo hemos dicho, ¿no? Diferentes tiempos no son simultáneos, sino sucesivos, así como diferentes espacios no son sucesivos, sino simultáneos. Estos principios no pueden ser obtenidos de la experiencia, pues esta no daría ni universalidad estricta ni certeza apodíctica, o sea, necesaria, ¿no? Es necesario, sin duda, que el nacimiento esté antes de haber entrado a la universidad. Digamos que la forma en que se concatenan estos sucesos en el tiempo siempre es necesaria, ¿sí? Es necesario que digamos que nos conocimos antes de haber venido acá, ¿sí? Ya sea por Zoom o ya sea por acá, ¿no? De alguna manera sabíamos algo de nosotros, ¿no? No, sería muy extraño decir mañana lo voy a conocer, ¿sí? Mañana nos conocemos, ¿no? Hablando con una persona. Extraño, ¿no? Supremamente extraño. Por eso, digamos que allí hay una condición apodíctica necesaria. Los sucesos se concatenan en el tiempo de manera sucesiva y necesaria, uno detrás del otro. Así hasta llegar a este momento que es simultáneo, que es el presente, ¿sí? ¿Estos principios no pueden ser obtenidos de la experiencia? Bueno, podríamos decir solamente, así lo enseña la percepción común, pero no, así debe ser. Estos principios valen como reglas bajo las cuales en general son posibles las experiencias y nos instruyen antes de esta y no mediante esta. Muy interesante eso, porque eso lo que implica es que no hay experiencia sin tiempo, ¿sí? Todo lo que yo pueda decir que es experiencia debe haber sido de alguna manera experimentado dentro del tiempo, ya sea como experiencia presente o ya sea como recuerdo de una experiencia. Claro, y debe ser, ahí se entiende por qué debe ser a priori, ¿no? Porque si uno dice primero conocí el tiempo, pues estaría hablando del tiempo mismo, porque fue una sucesión, ¿no? Entonces debe ser a priori para no hablar de una sucesión misma del tiempo. Sí, sí, y debe ser a priori porque la única posibilidad de que tengamos conocimiento de las cosas es porque las conocemos dentro del tiempo. Es imposible, digamos, ¿por qué digo mesa? Pues porque ya tuve esa experiencia, ¿sí? Y porque finalmente esa experiencia dentro de la sucesión tiene sentido para mí, o sea, dentro del tiempo, ¿sí? De otra manera no sería un conocimiento, ¿sí? Sería, no sé, uno estaría ante cosas que se encuentra constantemente, pero no tendrían ningún sentido. Para que sea conocimiento debe tener sentido, ¿sí? Por eso esa parte del fenómeno que es la forma, es tal vez dentro del punto de vista epistemológico es lo más importante, ¿no?
Por lo que es lo que hace realmente que algo pueda ser conocido, ¿sí? Si me quedo solo con la materia, no tengo conocimiento. Si tengo sensaciones allí de algo que finalmente no puedo intuir y no puedo poner dentro del tiempo, que no puedo intuir espacio, ¿no? Y que no puedo organizar dentro del tiempo, entonces no tengo conocimiento, ¿sí? Tampoco es un concepto discursivo, no es un concepto discursivo. Igual que con el espacio, sino una forma pura de la intuición sensible. Diferentes tiempos son solamente partes del mismo, pero la representación que solo puede ser dada por un único objeto es intuición. Y tampoco se podría derivar de un concepto universal la proposición de que diferentes tiempos no pueden ser simultáneos. Esta proposición es sintética y no puede nacer a partir de conceptos solamente. Está contenida inmediatamente, por tanto, en la intuición y representación del tiempo. Pues imagínese usted que uno tenga que entender algunos conceptos antes de poder tener una percepción temporal de la experiencia. ¿Sí? Eso sería muy extraño porque implicaría que uno nace, llega a un punto donde empieza a entender las cosas y la mamá le dice, mire, esto es el tiempo y de esta manera es que funciona y de aquí en adelante usted va a organizar las cosas de esta forma. No. De hecho, esa noción de tiempo, esa experiencia temporal, se da como forma de una experiencia conocida, o sea, como forma misma del conocimiento, ¿sí? Está a la base. No es un concepto discursivo. Si fuese un concepto discursivo, habría que de alguna manera entenderlo. Habría que poder, de hecho, tal vez analizarlo para poderlo entender y ahí sí que funcione. Ahí sí uno empieza a... Como pasa cuando uno, no sé, aprende filosofía, aprende matemáticas, que se requiere como de manejar ciertos conceptos para poder ir a otro nivel, ¿no? Para poder entender otras cosas, ¿sí? Eso sí pasa en la filosofía, eso pasa en las matemáticas. De hecho, si usted quiere ir a un nivel más complejo de la matemática, tiene que entender algunas propiedades, algunos axiomas, ¿no? Tiene que entender algunas cosas para poder ir más allá. Pero con el tiempo no. El tiempo, al igual que el espacio, es algo que pertenece al mismo conocer, al mismo proceso de conocimiento. Y de hecho, algo es conocido justamente porque lo puedo organizar en el tiempo. Y no al revés. Al revés sería, tengo que conocer el tiempo para poder organizar algo dentro del tiempo. No, no se da de esa manera. Es condición de posibilidad, sí, está de antemano. La infinitud, igual que el espacio, ¿no? No significa nada más, sino que toda cantidad determinada de tiempo es posible solo mediante limitaciones de un tiempo único que sirve de fundamento, igual que el espacio, ¿no? Espacio único, tiempo único. De hecho, uno se siente como en el tiempo. O sea, estamos aquí en el tiempo, no en tiempos, no como si hubieran tiempos paralelos, etcétera, sino como en el tiempo, ¿sí? Y si ustedes miran la lectura que ha hecho la ciencia, depende, o la lectura de la física, por ejemplo, cuando trata de entender el origen del universo, depende de la posibilidad de que haya un tiempo único. De lo contrario sería imposible. O sea, ¿cómo se puede hacer la pregunta por el origen del universo? Si hubiese muchos tiempos, entonces habría muchos orígenes. Sería imposible. La única forma de responder esa pregunta es partir de que hay un único tiempo en el que todos los sucesos finalmente se pueden ordenar. Por eso la representación originaria tiempo debe ser dada como ilimitada. Pero cuando las partes mismas de algo y toda cantidad de un objeto solo pueden ser representadas determinadamente mediante limitación, en ese caso la representación completa no puede estar dada por conceptos, pues estos solo contienen representaciones parciales, sino que una intuición inmediata debe servir de fundamento de ellas. ¿Sí? En el sentido de hecho de esa infinitud, ¿no? Es infinito.